El filósofo John Locke creía que la mente humana al nacer era como una especie de lienzo en blanco, como una tabula rasa, que podíamos moldear, que podíamos escribir a nuestro antojo a través de la crianza. Este fue, de hecho, el filósofo que más influyó en los albores de la psicología infantil. Lamentablemente, John Locke se equivocaba, porque en realidad todos los rasgos del comportamiento humano son parcialmente hereditarios, es decir, están influidos por la genética, o dicho de otra manera, ya nacemos con un cerebro escrito en parte. Y aunque es cierto que podemos más o menos influir en lo que está escrito en ese cerebro, también es cierto que muchas de las cosas que vienen de serie son difícilmente modificables, al menos de una manera profunda. Y además estas cosas que van de serie acaban modificando el entorno, con lo cual el entorno acaba adaptándose a lo que viene de serie y lo acaba reafirmando de alguna manera. Ahora os voy a explicar cómo funciona con más detalle esta especie de tensión entre genes y ambiente. Pero antes, siguiendo esta línea un poco iconoclasta, dejad que os diga una cosa aún más epatante. Casi todo lo que se ha dicho a lo largo de la historia sobre la crianza se basa en estudios hechos con familias, pero todos estos estudios están mal diseñados y se han mal interpretado, sugiriendo que la conducta del niño es consecuencia de la crianza cuando es igualmente posible que sea su causa, o que las correlaciones que hay entre padres e hijos se basen únicamente en que comparten un buen conjunto de genes, no en que les hayan inculcado nada a sus hijos. Debido a estos errores de base, entonces, podemos decir que la mayoría de los estudios que existen sobre crianza en realidad dicen muy poca cosa sobre los efectos de la crianza. Estos genes influyen en lo mucho que te obedece o desobedece, en lo mucho que le gusta leer, en lo mucho que llora e incluso en lo mucho que se asusta al pensar que Papá Noel va a entrar en casa. Sí, has leído bien. A mi sobrina de 6 años le aterroriza la idea de que alguien pueda entrar en casa, hasta el punto de que cada Navidad le escriben una nota a Papá Noel pidiéndole que se quede en el piso de abajo, un compromiso que mi hermana consiguió que aceptara por el bien de su otro hijo. Para que entendáis mejor cómo funciona la correlación entre genes y ambiente, a nivel evocativo y a nivel reactivo, dejad que os presente a esta persona. Esta persona se llama, por ejemplo, Juan. Llamémosle Juan, un nombre bastante anodino. Bien, te presento a Juan. Juan era un niño muy sociable cuando andaba a gatas, cuando era pequeño. Con solo 3 años le encantaba ponerse la máscara y la capa de Superman, o de Batman, o de cualquier otro superhéroe que os imaginéis, para bajar a la tienda de la esquina, y hacía muchas monerías y era muy divertido. Y bueno, solía abordar a desconocidos para hablarle de sus superpoderes y para preguntar por los superpoderes de los demás. Y, en fin, era un niño muy encantador y la gente no dudaba en sonreírle y en hablarle y en tratarle con cariño, evidentemente. Así que Juan, sin darse apenas cuenta, aprendió que la mayoría de las personas eran amables y que hablar con ellas era divertido. Cuando Juan empezó el preescolar, a menudo se quedaba remoloneando en el aula para charlar con la maestra, le preguntaba si podía ayudar a limpiar la pizarra al acabar la jornada, para poder, pasar tiempo a su lado, charlando, confraternizando. Incluso a lo mejor puede que estuviese platónicamente enamorado de ella. Por supuesto, a la profesora este niño le parecía adorable. Juan era uno de sus mejores alumnos. Por esa razón, cada vez que hacía falta un voluntario, pues la profesora pensaba en él. Y de hecho, él solía levantar mucho la mano para presentarse como voluntario. La profesora, de hecho, lo puso en primera fila y eso hizo que de alguna manera Juan se viera obligado a esforzarse más por aprender, en parte porque quería agradar a la maestra y en parte, por su posición destacada en la clase. Sus notas, por supuesto, mejoraron. Fueron excelentes en general, y poco a poco Juan fue estableciendo un patrón de relaciones positivas con sus profesores. Y 12 años después, Juan fue a una buena universidad. Y acabó por convertirse en un gran profesional. Esta simplificación de la historia de Juan
nos tiene que hacer ver que nuestro temperamento y nuestras predisposiciones influyen en aspectos minúsculos de nuestro día a día que con el tiempo se van sumando en una serie de efectos acumulativos. La predisposición genética de Juan le conducía hacia una serie de experiencias ambientales que a su vez influían en la forma en que Juan interactuaba con su entorno. Estas influencias ambientales comenzaron a sumarse y esta versión de la historia de la vida de Juan acabaron por conducirle a ser lo que acabó siendo. Pero todos esos efectos ambientales partían y eran consecuencia de su temperamento innato, de sus genes. Porque nuestro temperamento determina cómo nos movemos por el mundo y, dado que este está influido por la genética, se deduce que nuestros genes afectarán a todos los aspectos de nuestras experiencias cotidianas. Es decir, de alguna manera estamos diciendo que nuestros genes acaban influyendo incluso en el ambiente que nos rodea, como si tuvieran un poder para manipular el entorno. Por esa razón, si eres una persona irritable en general, es mucho más probable que, por ejemplo, le refunfuñes al tendero cuando vas a comprar, quien a su vez a lo mejor decide ir un poquito más despacio con la caja registradora porque le has puesto de los nervios, o porque te odia, o por hacerte rabiar, o por lo que sea. Y esto acabará confirmando tu visión general de que la gente es un incordio y te volverá aún más irritable y con el tiempo a lo mejor incluso te conviertes en un misántropo como yo y una especie de señor Scrooge que todo le parece mal. O tal vez te pase que seas una persona con cierta inclinación a la ansiedad. Entonces de repente una pareja nueva se muda a la puerta del lado de tu piso y tú te planteas llevarles un regalo de bienvenida, por ejemplo, pero enseguida te preocupa qué le puedes regalar a esta pareja que acaba de llegar. Podrías, por ejemplo, hornearles unas galletas, pero ¿y si no les gusta el dulce? ¿Y si son diabéticos? ¿Y si, no sé, tienen algún tipo de problema con tus galletas? Entonces podrías regalarles una botella de vino, pero ¿y si les ofende porque no beben alcohol o porque les parece que el alcohol es un producto ciertamente cancerígeno? Cosa que es cierta. Bueno, tal vez podrías cocinarles algo, ¿no? Una lasaña, una tortilla de patatas. Pero ¿y si no les gusta cómo lo has hecho? ¿Y si no toleran los ingredientes? Al final lo que pasará es que posiblemente no les vas a llevar nada. Pasan los años y no conoces a tus vecinos más allá de un saludo amable cuando te cruzas con ellos por la calle. Y bueno, siempre has pensado que sería agradable tener más trato con ellos para, por ejemplo, tener a quien acudir sin ningún tipo de problema, pues, por ejemplo, si te hace falta un huevo, o alguien que, por ejemplo, te ríe las plantas cuando estás de viaje, en fin. Sin embargo, otra de las vecinas sí que les llevó un regalo. Era una persona que no tendía tanto a la ansiedad y que era mucho más extravertida, no le dio tantas vueltas a las cosas y simplemente horneó unas magdalenas. Ella descubrió, de hecho, al regalarles las magdalenas, que los vecinos eran intolerantes al gluten, pero bueno, no pasó nada. Echaron unas risas, hablaron de esa enfermedad y la relación se fue trabando poco a poco y de repente eran buenos amigos. Justo lo contrario que lo que te había pasado a ti. Al final, si os fijáis, se han producido dos escenarios radicalmente distintos simplemente por una decisión, una única decisión que dependía de cuánta ansiedad os producía. Estas son las formas por las cuales nuestro genotipo influye en el ambiente a través de 1.000.000 de microdecisiones que afectan a cómo se desarrolla nuestra existencia. Comienza en la infancia, por supuesto, pero se desarrolla y continúa toda la vida, haciendo que nuestros genes nos empujen en una u en otra dirección, a menudo sin darnos apenas cuenta. A este tipo de correlación genes-ambiente, los investigadores la llaman evocativa, puesto que provocamos distintas reacciones en el mundo a partir de nuestras características, que están influidas a su vez por nuestra genética. Nuestro temperamento, pero también muchos otros aspectos que debemos a la genética, como la apariencia, la inteligencia, la salud mental, la conducta, repercuten en nuestra experiencia del mundo. Y si vamos un paso más allá, el mundo a nuestro alrededor también responde a nuestro código genético único, creando así una especie de bucle de retroalimentación. Los bebés felices tienen mayor probabilidad de que los carguen en brazos y les sonrían. Nadie quiere coger en brazos al bebé llorón de un desconocido. Y seamos sinceros,
después de un rato, ni siquiera los padres se sienten a gusto con su bebé llorón. Pero hay mucho más, y esto nos lleva a otra forma en la que se relaciona nuestro genotipo con el ambiente. No solo suscitamos ciertas respuestas del mundo, sino que nuestro genotipo también influye en las respuestas que el mundo provoca en nosotros. Lo interpretamos todo y reaccionamos frente a todo de diversas formas debido en parte a nuestro temperamento genético. ¿Sabéis eso que se dice de no hay nada bueno o malo, que todo depende con el cristal con que lo miras? Pues esto hay que aplicarlo a nuestro código genético. Pensad, por ejemplo, en una interacción reciente que hayas tenido, por ejemplo, en una fiesta, ¿no? Un amigo y tú acabáis charlando delante de la mesa del buffet con una desconocida que también ha ido por un canapé de jamón y resulta que trabaja en el mismo sector que vosotros y se pasa un rato tratando de encontrar conocidos en común y al final, cuando os alejáis de ella, te vuelves a tu amigo y le dices: menuda pesada esta chica, ¿no? No hacía más que presumir de contactos. Más nos vale mantenernos alejados un poco de los canapés de jamón, porque si no vamos a tener que hablar otra vez y soportarla de nuevo. Entonces tu amigo se te queda mirando con cierta incredulidad y te responde: a mí me ha parecido una chica muy simpática y solo intentaba conectar con nosotros de alguna manera. Si os fijáis, frente a la misma interacción, dos personas respondéis de manera distinta porque interpretáis lo que ha pasado de manera distinta. Este tipo de diferencia se conoce como correlación genes-ambiente reactiva. Así que por un lado tenemos la correlación genes-ambiente evocativa y por el otro la correlación genes-ambiente reactiva. Y esto es lo que provoca que dos niños que se crían en la misma familia, con los mismos padres, pueden tener experiencias y recuerdos muy distintos de su infancia. Por un lado, un hijo de temperamento más sensible y emocionalmente reactivo podría disgustarse mucho si, por ejemplo, el padre le levanta la voz. La experiencia podría asustarle o podría hacer que se alejase de su padre y sintiera menos confianza hacia él. Por otro lado, a un hijo con un carácter menos reactivo, incluso aunque fuera su hermano, aunque fuera el hermano gemelo, le podría dar igual que le levantasen la voz. Para él no tendría esto ninguna importancia y objetivamente el padre estaría haciendo lo mismo con los dos hijos. Pero la experiencia de tratar con ese padre es completamente diferente para ellos debido a su temperamento innato. Esto también subraya por qué entender el temperamento de tu hijo puede ayudarte como padre o como madre. Un mismo ambiente, en realidad, no será nunca el mismo, porque dependerá también de la disposición genética del niño. Y por eso es tan difícil criar a los hijos, y por eso no existen recetas universales, y por eso cuando crees que tu hijo es como tú crees que debería ser, o como consideras que lo has educado, al final lo que está ocurriendo es quizás que todo es por chiripa, que es así por casualidad. Y cuando no es así, pues te culpas por ello. Pero quizás no deberías ni culparte cuando tu hijo no es como tú crees, ni solazarte ni creer que lo has acertado cuando tu hijo sí que es como tú esperas que sea. En el fondo, todo depende de una inextricable interacción de genes, ambiente, comportamiento, reacciones y demás, que al final hacen que las personas acaben siendo de una manera, los padres acaben comportando con sus hijos de una manera u otra, y a su vez todo esto, agitado en una coctelera muy compleja, hace que los niños acaben recordando y acaben comportándose de una determinada manera o de otra, acaben siendo felices o infelices, acaben afrontando la vida de una manera, acaben afrontando la vida de otra, acaben siendo personas exitosas o auténticos fracasados. Los padres, en ese sentido, tendrán tanta importancia en ello como lo han tenido los genes del propio niño y las miles de interacciones que se han provocado en el ambiente, que muchas de ellas, por cierto, pasan totalmente desapercibidas porque están por debajo de la consciencia, son inconscientes. Dicho lo cual, la crianza es un mito y todo lo que sabemos sobre crianza seguramente es mentira. Y estamos ahora poco a poco aprendiendo más sobre ello gracias a estudios con gemelos, gracias a estudios genéticos muy rigurosos y quizás algún día demos con la tecla o quizás no. Y eso es la gracia, ¿no? Que cada uno salga como tenga que salir.